Ser seguramente la noticia de la semana, va a ser seguramente la noticia durante mucho tiempo de lo que son estas conversaciones en Barbados. Mucha gente se siente indignada. Yo, profesor, primero que nada agradecido por permitirme conversar con usted a esta hora y conocer su punto de vista, porque, bueno, uno trata de ver desde el punto de vista objetivo todo lo que está ocurriendo y uno trata de explicar, pero queríamos consultar a los expertos, a los que conocen un poco más de la materia, sus posiciones con respecto a esta, o su postura con respecto a, a esto que se está dando, si realmente puede lograrse como tal una salida a la crisis de Venezuela. Buenos días, profesor Salamanca. Hola Sergio, buenos días, muchas gracias por el contacto. Debo decirte que también los expertos, entre comillas, sufrimos de los mismos problemas que los ciudadanos Claro, claro, claro. en relación a las expectativas, a las vías y tal, ¿no? Yo creo que, Sergio, habría que empezar por decir que el tema de la estrategia sigue siendo el problema fundamental de los sectores opositores. Y esto hay que relacionarlo con algo que generalmente no se comenta. Y creo bueno, yo espero con esto no estarle echando un balde de agua fría a la gente No, en la pero es que, espalda. a ver, es que la gente tiene Que que entender, perfecto, hay disculpe que le que interrumpa, profesor, la gente tiene que entender que mira, no todos tenemos la razón, es una posición, un punto de vista y ya, ¿no? no, y claro, y lo importante es tratar de entender la situación, Exacto. entender, comprender. No, es decir, hay mucha gente que fija posición sin entender, porque, bueno, tiene una necesidad de cambio muy importante que yo reconozco, yo también la tengo. Yo vivo aquí, por cierto, y quién más que uno que está aquí sufriendo los rigores de la crisis Exacto. desea cambio, ¿no? Pero hay que Exactamente. entender, o sea, una cosa es lo que yo deseo, otra cosa es lo que la realidad permite. Es decir, uno puede querer algo, pero las cosas tienen su ritmo, tienen su lógica, ¿no? Sobre todo en política, ¿no? Entonces creo que aquí hay un punto que hay un punto de partida que hay que tener claro, y es que en regímenes autoritarios plenos como este, en los cuales ya el régimen asumió la posición de no entregar el poder, de no ceder en lo esencial, que es esto que dijo Delcy Rodríguez, de que ellos no pensaban devolver el poder a nadie. Hay que entender que en ese contexto, primero, se genera una altísima incertidumbre acerca del cambio político. O sea, tú no tienes manera de saber ni cuándo, ni cómo, y ni siquiera, voy a agregar algo más terrible todavía, ni siquiera si se va a dar el cambio. Ahí tenemos Cuba, ¿ok? Como ejemplo, y tenemos Franco en España, pero también tenemos otros casos en los que sí se dio el cambio. Entonces, esos casos son referenciales para nosotros. Pero en regímenes altísimamente autoritarios hay una gran incertidumbre acerca del cambio político. En democracia el cambio político está programado. Si tú tienes cada cierto tiempo, bajo unas reglas que se respetan, Claro, claro. el cambio por vía democrática. Y sabes entonces que en 5 o 6 años saldrás de un gobierno que no te gusta. Pero en este caso no tenemos. Y entonces a eso hay que agregar además el hecho de que la oposición venezolana toda, incluso la que hoy propone medidas de fuerza, etcétera, la oposición venezolana está formada en la democracia y solo sabe luchar democráticamente. Entonces, ahorita está tratando de ver cómo lucha frente a un régimen plenamente autoritario, cómo lucha de manera, digamos, distinta a la habitual, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que aquí, si no tenemos claro esto, vamos a estar permanentemente, digamos, divididos en tres toletes, ¿no? Hay una tendencia que plantea acciones de fuerza desde afuera o desde adentro y no acepta ninguna otra, ni diálogo ni negociación. Así es, hay un dogmatismo estratégico claro ahí, o sea, yo me aferro a eso y tal. Ahora, cada quien tiene que evaluar sus posibilidades, ¿no? Luego está una segunda tendencia que solo desea diálogo, negociación y elecciones y no quiere saber nada de ninguna otra forma de lucha. No quiere saber nada de fuerza, reprueba todo lo... Y entonces allí también hay que decirle a los que creen en el puro diálogo y la pura negociación que la historia de Venezuela, que por cierto no se usa mucho como caso para comparar, se usan más casos de otros países que el caso venezolano. La historia de Venezuela muestra que en determinadas coyunturas críticas históricas
la Fuerza Armada ha sido factor de democratización y se ha tenido que contar con ella para poder modificar. Entonces, digamos, a los que piden solo fuerza, yo le diría, mira, trata de ver un poco más ampliamente las vías que se abren y que están abiertas, y a los que solo desean diálogo, lo mismo, ¿no? Luego está un tercer sector, una tercera tendencia que propone una suerte de estrategia múltiple, que dice, bueno, todas las vías que se me abran yo las voy a transitar para ver qué consigo, llámese diálogo, negociación. ¿Por qué esta estrategia creo yo es la correcta? Bueno, porque en medio de la incertidumbre tú no tienes manera de ver en el futuro, ni siquiera para la semana que viene. O sea, uno no sabe cómo va a estar el país dentro de un mes. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo crees tú que va a estar el país en un mes? ¿Vamos a tener cambio político o vamos a estar con Maduro? No sé. Seguramente tú me dirías, mira, no sé, ¿verdad? Y entonces aquí yo apelo un poco a la flexibilidad estratégica. Hay que tratar de buscar el cambio, sobre todo cuando tú no tienes pegada de knockout. Cuando un boxeador en el boxeo no tiene pegada de knockout, tiene que saber boxear. Esto traducido a la política significa, cuando tú no tienes fuerza militar, entonces tienes que apelar a la política. Y la política es actuar en todos los frentes que se te abran para buscar el cambio. Tú puedes mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Yo veo que hay gente que no acepta eso porque creen que, tienen sus análisis. Exactamente. Profesor. Por cierto que en Venezuela todos somos analistas y todos somos estrategas. Así es. El perro la casa es estratega. O sea, todo el mundo tiene una propuesta. Entonces, claro, como se ha democratizado la opinión y eso es bueno, aquí hay una babel de análisis, de estrategias y tal. Y en medio de esto, tienes un señor llamado Guaidó que, digamos, se lanzó en enero con una digamos, sorpresa estratégica, y a partir de allí se generó toda una emocionalidad en torno al cambio que no tenía suficiente fundamento, debo decir. Yo al menos esa fue mi posición desde el principio, que había que pensar que esto sí podía extender, y en efecto se extendió, y en este momento Guaidó está tratando de relanzar al movimiento con todas estas decisiones que tomó el domingo. Entonces, esto significa que no se ha terminado el conflicto, que la lucha sigue, ¿verdad? Y que, tienes que buscar sacar cartas y ponerlas sobre la mesa, cartas fuertes, que te permitan presionar a tu adversario, ver qué posición toma, etcétera, etcétera. Aquí se están dando cosas en simultáneo en diversos frentes, y eso tenemos que entenderlo y evaluarlo. Ahora, profesor, le pregunto, por supuesto, estamos frente a un régimen asesino, un régimen torturador, como lo ha demostrado el más reciente informe de la comisionada Bachelet. Entonces, lo que pregunta la gente, lo que la gente incluso reclama a Guaidó es cómo sentarse con un régimen que actúa de esta manera. ¿Qué se puede responder al respecto, profesor Salamanca, Luis Salamanca, con quien conversamos? Mira, a ver, como te digo, cuando tú no tienes la fuerza suficiente para lograr tu objetivo y salir de un gobierno con las características que tú has señalado, tú tienes que ubicarte, tienes que saber que tú tienes que tratar de construir esa fuerza. De hecho, Guaidó la está construyendo. Ese es otro proceso que está abierto. Claro. El cómo Maduro ha ido perdiendo fuerza en el sector militar, y entonces cómo Guaidó ha ido ganando fuerza. Eso va al ritmo que va, un ritmo que uno quisiera que fuera más rápido, pero no es fácil, pero se está construyendo. Entonces, si no tienes la fuerza y la estás construyendo, tienes que ver otras posibilidades. Y ha habido casos en la historia en los que, grandes enemigos, aún peleando entre ellos, se han sentado en la mesa, porque mientras se tiroteaban en los frentes de lucha, hablaban y negociaban en la mesa para terminar el conflicto armado. O sea, claro, moralmente uno puede decir, mira, no pareciera muy razonable, muy moral esta postura de sentarte con aquel que ha asesinado a personas y tal. Pero si la realidad te obliga a ello y tú ves posibilidades de poder,
darle fuerza a tu movimiento, buscar una salida, bueno, mira, tienes que hacerlo. Yo creo que aquí hay que jugar con la idea de posibilismo, o sea, la idea de que, mira, tú tienes que, porque la oposición tiene una fuerza que no tiene Maduro, pero Maduro tiene una fuerza que no tiene la oposición. Y entonces estamos allí en esa situación en la que hay un equilibrio de fuerza y de lo que se trata es de ver cómo ese equilibrio se rompe para que favorezca a la oposición, o si finalmente Maduro se sale con la suya, No termina creo. rompiendo el equilibrio a favor de él. Entonces, Yo creo, ya va, disculpe, profesor. a ver, en política tú tienes que estar abierto a cualquier posibilidad, sobre todo si Claro. tratas de salvar un país, ¿no? Claro O sea, que- yo lo que le diría a la gente, que está bien el criterio moral, el criterio de perspectiva moral, pero también tiene que meterle a ese criterio, meterle una dosis de realismo político, pues, porque una cosa es lo que uno desea y otra cosa es el ritmo que llevan las cosas, ¿no? ¿Qué pasaría, profesor Salamanca, si de aquí, de esta reunión, de esta nueva ronda de negociaciones, no sale nada? Que yo creo que no va a salir, yo creo que no va a salir nada, a mi parecer. Es muy probable, es muy probable. Pero fíjate, todo depende, Sergio, depende de cómo estén las fuerzas de cada sector. Es decir, hay que llevar, la cuenta que uno tiene que llevar diariamente es cuántos apoyos pierde Maduro y cuántos gana. Y cuántos apoyos gana Guaidó y cuántos pierde. Si tú haces ese ejercicio diariamente, tú te das cuenta de que aquí el que va perdiendo apoyo permanentemente es Maduro y los va ganando Guaidó, o al menos se neutralizan algunos de esos, sobre todo en el sector militar. ¿Quién dudaría de que en el sector militar están ocurriendo cosas muy importantes, muy graves para la estabilidad del gobierno de Maduro? Ahora, eso para que cristalice en alguna posibilidad de cambio, bueno, habrá que seguir presionando en esa dirección, habrá que seguir buscando ver cómo los militares, no necesariamente dan un golpe, porque tienen otras opciones para actuar. Sí. Yo siempre he dicho que hay que distinguir entre golpe y pronunciamiento. Sí. Pronunciamiento fue una declaración política de importantes sectores militares mostrando su desacuerdo con el rumbo que lleva el país. Sí. Entonces, digamos, yo también como tú creo, incluso aquí se está hablando, Sergio, yo no sé, seguramente ustedes lo tienen allá, digamos, Previsto. copiado. Aquí se está hablando de que hay la posibilidad de unas elecciones para marzo del año que viene. Sí, bueno, está en el es tapete. muy lejos, son 9 meses, es muy lejos el tiempo, es mucho el tiempo que hay aquí y allá, y son muchas las cosas que pueden pasar. Y en segundo lugar, yo me preguntaría, ¿qué incentivo tiene Maduro para hacer unas elecciones, incluso en las peores condiciones para la oposición? Porque ahorita, en este momento, óyeme bien, y quiero dejarlo muy claro, porque no es que sea mi posición, sino que es lo que yo veo que la realidad puede dar. Ponte tú que el gobierno, presionado por todos los sectores nacionales e internacionales, decida hacer unas elecciones como las del 20 de mayo. Eso es unas elecciones presidenciales, como las del 20 de mayo. Y tú tienes a Guaidó libre, es decir, tienes a Guaidó habilitado, no inhabilitado, y Guaidó puede presentarse en esas elecciones. ¿Tú qué haces? Ahora soy yo el periodista. ¿Tú qué haces? Es decir, en la misma situación del 20 Claro, de lo mayo que pasa pasado, es que pero con Guaidó como candidato. Allá hay muchas, ya va, discúlpeme, profesor Salamanca, allá hay muchas aristas, porque si está el mismo CNE, yo no voy a ir. O sea, con un CNE como el actual, no voy. Ya sé que pierdo las elecciones, porque es lo que ocurrió el 20 de mayo. Con este CNE yo no voy. Si hay un nuevo CNE, por supuesto, hay otra opción, otro del panorama, y por supuesto es más factible. Entonces, ok, esa es una respuesta muy extendida hoy en día, ¿verdad? Pero lo que yo te pediría y le pediría al público, pensemos nada más, no se trata de que vayamos a tomar la decisión. Piensen un momento en lo que significaría un país que en 80-90% quiere cambio político, con unas elecciones en las peores condiciones, ¿verdad?, con una persona que ha atrapado y que sigue todavía estando a la cabeza de las preferencias populares, a pesar de la rutinización. Pero es que, profesor, aquí la traba... Ha logrado los objetivos máximos que se propuso y tal, y él es el candidato. Sí. Y entonces, este país que quiere cambio,
se pone detrás de ese señor, va y lo vota, bueno, eso podría cambiar el panorama. Claro, uno puede decir que te van a hacer fraude. Bueno, yo en ese caso preferiría que me hicieran fraude, ¿verdad? A no a omitir una acción, a dejar de ir porque bueno, yo voy a tener en contra todo, obviamente. Pero es que, profesor, el problema no está... Incluso cambiándome el CNE, sí. Sergio. No, pero es que fíjese usted yo tendría en contra al Estado. Sí. Es que ese es el punto. A favor del candidato de Maduro. Exactamente, de Maduro, si ese es el punto. ¿Qué pasó? Que no creo, Maduro no creo que sea el candidato. En todo caso, eso es otro tema. Pero fíjate, lo que te quiero decir con esto es que uno tiene que plantearse todas las posibilidades y evaluarlas fríamente y sacar bien las cuentas, hacer bien los cálculos, porque, mira, en una situación como esa, yo no sé si lo más lógico es participar. Yo no sé si lo más lógico es plantearse decididamente una acción afirmativa, decir, bueno, mira, yo voy para adelante con el pueblo conmigo, yo voy para adelante y si me hacen fraude, bueno, tengo el elemento para seguir luchando, porque es el fraude. ¿Me explico? O sea, este régimen no va a soltar el poder de cualquier manera. Pero lo que estamos buscando es ver cuál es la vía o la combinación de vías o de factores para lograr ese cambio. Y aquí nadie tiene la varita mágica para decirme a mí, mira, la única vía es, yo no me puedo aferrar a una sola vía, viejo, yo no me puedo aferrar solo a la fuerza internacional o nacional, porque yo no sé, yo no controlo esa variable, ni tampoco puedo aferrarme solo al diálogo porque yo soy moderado y tal. No, mira, tienes que estar abierto a todas las posibilidades que se te presenten. O sea, que hay que jugar en todos los terrenos, en todos los frentes de lucha. Sí, eso es justamente eso lo que hay que hacer. Yo creo que hay que jugar en todos los terrenos, pero hay que también ser muy sabio a la hora de tomar las decisiones y creo que es lo que... además que en estos momentos siento que Guaidó tiene la pelota en su terreno, pues está a su favor con todo lo que ha sido lo más reciente, el informe de Bachelet, muy duro contra el régimen y además los casos de tortura evidenciados recientemente. Creo que eso es un punto a favor de lo que puede presentar allí Guaidó y creo que pues tiene que picar adelante allí en todo caso, es lo que pienso, es mi punto de vista. Y es lo que, mira, lo que tú me acabas de decir me demuestra a mí que, digamos, tú puedes discutir todas las posibilidades sin necesidad de atacarte uno con el otro, de insultarte y tal. Claro. Bueno, mira, cada quien fija su posición y trae argumentos. Yo te estoy trayendo mis argumentos, tú traes los tuyos y tratamos de ver. Lo que no se puede permitir es que alguien venga a creer que tiene a Dios agarrado por las barbas y que tiene la bolita mágica para decir, no, el camino es este porque es este y no es otro. Y tal. Mira, perdón, aquí en medio de la incertidumbre no es posible tener un dogmatismo estratégico de esa naturaleza. Hay que ser flexibles estratégicamente. Así es. Profesor Salamanca, agradecido por estos minutos, ¿sí? Un fuerte abrazo. A ti, por permitirme esta posibilidad de conversar contigo y con tu audiencia. Un fuerte abrazo. Gracias al profesor Luis Salamanca, con quien conversábamos, amigas, amigos. A esta hora, ya 8:20 de la mañana, vamos nosotros a hacer una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Así que ya venimos.